Salvador, bueno, y a todos y todas los presentes, muy agradecido de estar en este espacio de saberes compartidos, interdisciplinares, y bueno, reconocer efectivamente, no es un secreto, la gran amistad y cariño que tenemos con Salvador y con toda su familia en realidad. Varios de sus familiares han sido también estudiantes míos, hoy día amigos y sentirse como parte de esta familia también que estamos construyendo en este espacio. Muchas gracias. Entonces, entiendo que puedo partir, Salvador. Adelante, adelante. Voy a compartir pantalla, si se me permite. Eh, Siempre, especialmente en estos tiempos de pandemia y de pantallas, a uno le gusta compartir también no solo la propia imagen como espejo, sino también alguna imagen que sea sugerente. Y bueno, en primer lugar, agradecer a todos y todas la presencia, las palabras del doctor Artaza, que, que me sugieren también iniciar mi presentación, que he titulado Comunicación Instituyente para el Buen Vivir, justamente retomando el hilo de esa crítica a lo biomédico e instalándolo en lo biopolítico, sobre todo desde la aspiración de cómo pensar y construir una comunicación que aspire al buen vivir desde la perspectiva de la integralidad, del cuidado y sentido de la vida, porque sin algo tenemos que derribar algunos mitos, que la comunicación tiene que ver con lo mediacéntrico, es decir, lo centrado en los medios de comunicación. No habría comunidad sin comunicación, por lo tanto, hablar del campo de la comunicación en el contexto de la salud mental y sobre todo de la construcción de sentido, de las construcciones de subjetividad, tiene que ver con distinguir también estos grandes campos de estudio, solamente a título de mapeo, ¿no? La comunicología que se dedicaría a pensar sobre cómo la comunicación opera en el sentido y construcción de humanidad, la comunicación propiamente como un proceso de interacción, la información que se refiere más bien a formas, géneros de relatos y comentarios con que se narra el mundo, y las tecnologías de información y comunicación que estarían más bien vinculadas a los soportes y las culturas que han dado sentido a esos soportes. Y uno se pregunta entonces, ¿tiene que definirse instrumentalmente la comunicación? Tenemos que interrogarnos una comunicación eh, una comunicación para el desarrollo, por ejemplo, una comunicación para la liberación. En fin, se le ha dado muchos sentidos instrumentales a la comunicación, pero más allá del carácter de herramienta o de tecnología o soporte, eh, para un fin determinado, es un proceso de interacción, como muy bien se han planteado, y por lo tanto lo que deberíamos pensar en la perspectiva constituyente, si bien es necesario un reconocimiento del derecho a la comunicación, también es necesario en las estructuras, en las coyunturas y en las prácticas sociales, es necesario pensar en una ética y en una estética de la relación. Es decir, una capacidad de pensar, sentir, vivir y vincularnos, relacionarnos con otros saberes y conocimientos, justamente desde la perspectiva de la construcción del sentido colectivo. Y por lo tanto pensar a la comunicación como una praxis que interroga la teoría. Y desde ese punto de vista, y haciendo sentido a esa crítica a lo biopolítico, tenemos que generar justamente una reflexión a propósito de la necesidad de un giro decolonial y biocéntrico en el que la comunicación principalmente se ha pensado solamente desde los grupos de poder, desde ciertos estamentos sociales, políticos, económicos, culturales. Por lo tanto, una comprensión integral de los fenómenos sociales y naturales, superando la visión antropocéntrica, de la que vamos a hablar un poco, para generar también interrogantes a propósito de cómo la modernidad se construye desde categorías clave que hasta hoy día perduran y que han tenido consecuencias dramáticas. Desarrollo, industrialización, extractivismo, progreso, podríamos seguir enumerando. Y frente a eso, si hay que tener una comunicación que haga un sentido diferente desde la
perspectiva constitucional o instituyente, sería pensar en la participación comunitaria y la deliberación o liberación. Liberación de los discursos del saber-poder dominante, de los discursos de autoridad, de los discursos expertos, de los discursos estrechamente vinculados a lo normativo, la toma de conciencia como sujetos historizados y activos que somos en nuestro propio devenir, y la emancipación de esa subjetividad globalitaria que trata de imponerse. Reconocemos a la comunicación, por lo tanto, como un derecho humano, así ocurre en la mayor parte de las cartas fundamentales, y no restringida solamente a la mera libertad de expresión o a la mera libertad de información, que sería el equivalente a la libertad de enseñanza, por ejemplo. La relación entre derechos humanos y comunicación alude a una relación cultural y psicosocial, y quiero hacer énfasis por el contexto en el que estamos conversando, que se relaciona fundamentalmente con procesos de inclusión y exclusión. Y eso es un elemento central. Poco se ganará con la apertura de los medios de comunicación, dice Rosana Reguillo, mexicana, o con la creación y fortalecimiento de redes comunicativas al proyecto dominante, sin un trabajo previo para el desmontaje crítico de todos los dispositivos, discursos y mecanismos que tienden a naturalizar la exclusión y expropian la posibilidad de la palabra a los seres comunes, que dé sentido a un presente siempre pospuesto por las glorias de un futuro que siempre parece estar en fuga. Por lo tanto, hay que poner en tela de juicio, desde la perspectiva instituyente, qué es el espacio público, qué es la opinión pública, cómo incidir, cómo aceptar la disidencia, cómo establecer diálogo entre lo instituido y lo destituyente, cómo interrogarnos a propósito del tránsito de esos espacios públicos y la opinión pública de carácter esporádico y dependiente a determinadas estructuras o desde una perspectiva transformadora y por lo tanto de cómo a propósito de las modificaciones normativas, pero también desde las prácticas sociales, rearticulamos el tejido social reconociendo nuestras subjetividades presentes en devenir. Nosotros lo hacemos esta reflexión desde lo que hemos denominado ecología política de la comunicación y que se refiere a las transformaciones sociales o parte desde el estudio de las transformaciones sociales desde la correlación que existe entre redes, políticas y prácticas de comunicación, donde se emplazan, y la doble dimensión de este término, en tiempos y espacios múltiples y diversos, como un entramado de subjetividades, los saberes, los sentidos, los imaginarios, las prácticas y las mediaciones sociales construidas desde los territorios y que se transmiten de generación en generación con el propósito de producir comunidades de sentido. Voy a remarcar este itinerario que es biopolítico, por cierto, y vamos a ver por qué en la construcción de comunidades de sentido. Por lo tanto, formas con que las comunidades se organizan y crean redes de comunicación a lo largo de su historia para transmitir las propias memorias, tanto personales, grupales y colectivas. Y en esa transmisión reconocemos que hay tensiones, conflictos y acuerdos sociales, producto de ese doble juego de asimilación o asimilación intergeneracional de la memoria colectiva. Sabemos que ese es un campo de tensión, sabemos que eso es un campo importante también de carácter terapéutico, desde el punto de vista social, y por lo tanto, de qué manera a lo largo de la historia se han reconocido o no las dimensiones de género, sexualidad, lo generacional, lo cultural, lo territorial, la práctica social, que imprimen sus huellas y pliegues en la construcción de sentido sobre el concepto de lo común y de lo diferente. Y todas las narrativas que a propósito de esa transmisión de memoria existen sobre la mismidad, la alteridad y cómo las tensiones entre ellas pueden o no concitar un espacio de comunalización, de construcción de comunidad, de construcción de sentido comunitario. Y por lo tanto, como perspectiva epistémica, deberíamos decir que la ecología política de la comunicación debe reconocer una condición ontológica, sistémica, compleja, como diría Edgar Morin, transdisciplinar y transsubjetiva, como también sostiene Eduardo Visser. Por lo tanto, se articula desde las epistemologías críticas de las diferencias, las epistemologías feministas y decoloniales y latinoamericanas del último tiempo.
Convoca, por lo tanto, al citipensar descentrado, al citipensar experiencial y en presente, desde la presencia constante de los sujetos y sujetas sociales. Aboga, por lo tanto, por descolonizar la comunicación, entendida desde esa perspectiva mediacéntrica, y la usurpación por despojo de la soberanía popular y ecosistema, tanto desde el punto de vista de los relatos y sentidos que construyen esas memorias que se narran a propósito de las estructuras de poder. Por lo tanto, esa descolonización tiene que ver con una integralidad de aspectos, lo genético, lo agroalimentario, lo energético, lo simbólico-cultural, lo mnemotécnico, el patrimonio, el maritorio, nos olvidamos que somos también territorio marítimo, especialmente en Chile, las diversidades territoriales, la interculturalidad. Es decir, apelar a ese microcosmos comunicacional autónomo que se construye desde los territorios y las comunidades y donde se articulan redes socioterritoriales como campos también de disputa en las relaciones micropolíticas. Vale la pena ahí generar también un campo de trabajo en torno a cómo se expresan las tensiones y la movilización para la producción, diseminación y apropiación y resignificación de ese saber poder, que es un campo de lucha desde la perspectiva de las comunidades de sentido, como decíamos, en la aspiración de que el derecho a la comunicación y el sentido de la comunicación a nivel social debe abordar una polifonía de voces posibles que incorporen, por lo tanto, lo intersubjetivo de las memorias personales, grupales y colectivas. Y importante hacerse cargo a propósito de esta relación triádica entre comunicación, educación y cultura, de qué manera nos hacemos cargo de la creatividad e innovación que reside en las comunidades y los territorios a propósito de su creación artístico, cultural y de innovación a partir de la cultura viva. Porque es a partir de esa cultura viva donde se construyen y emergen posibles mundos posibles, mundos en construcción me refiero, que no solamente tienen que ver con una utopía, sino con múltiples utopías, y por eso que hablamos también de heterotopías, de mundos posibles en construcción. Sin duda que cuando hablamos de ecología política de la comunicación, lo estamos haciendo también desde la necesaria posición de una episteme de la presencia para hacer frente justamente a las exclusiones, a las marginalizaciones, a las invisibilidades. ¿De qué forma se emplaza entonces la ecología del habitar y del convivir? Estábamos hablando justamente de esa ética y estética de la relación, cómo apelamos a esa ecología del habitar y convivir desde el diálogo intersubjetivo, que a veces movilizan, otras inmovilizan, o visibilizan o invisibilizan a los cuerpos, tanto al individual como al social, en sus interacciones con otras y otros. Y acá, evidentemente, aunque no esté explícito en ninguna carta fundamental, la trama sutil que toda norma construye tiene que ver también en cómo se visualiza, se integra o se excluye el cuerpo, cómo existe una corpopolítica intrínseca en cualquier norma que tiene que ver con las prácticas sociales. Y por lo tanto, ahí convocamos a generar interrogantes éticas sobre los desplazamientos actuales, como bien también mencionaba el doctor Artaza, entre la biopolítica clásica y su relación con la perspectiva biomédica, que tenía que ver justamente con el control y gestión de la vida de las poblaciones, hacia una necropolítica y que se expresa justamente, y aunque parezca esto dramático plantearlo de esta manera, hacia gestión de la muerte. ¿Y de qué hablamos con necropolítica? Estamos hablando justamente de los riesgos, de las catástrofes, de las extinciones de especies, de la pérdida de biodiversidad, del cambio climático, etcétera, etcétera, que estamos viviendo, y por qué no hablar justamente de la pandemia. Estamos, decía Ulrich Beck, en la sociedad del riesgo, a partir de los procesos de globalización, del resultado histórico de los capitalismos extractivistas, de la sobreexplotación de recursos no renovables, de la aparición de una realidad virtual que corre la línea, por lo tanto, de lo que es real, de lo que es virtual, de lo que es ficticio,
Y por cierto, de las pandemias, también algunos hablan de sindemias porque se sincronizan diversas pandemias, el cambio climático, la crisis hidrosocial, que muy particularmente estamos viendo en la región de Valparaíso, la contaminación, y que nos ha llevado a normalizar gravemente, normalizar las zonas de sacrificio. Ese es el sentido de cambio de la biopolítica a la necropolítica. Por lo tanto, nos tenemos que situar desde la ecología política de la comunicación, nos tenemos que situar para preguntarnos, ¿no? ¿Para qué sirve entonces la ecología de la comunicación? Para tensionar justamente la reproducción de ese saber-poder, la jerarquización, olvido, exclusión, marginalización, estigmatización de las experiencias sociales, de los grupos sociales, de las diferencias. Por lo tanto, hay que preguntarse, la comunicación tiene que preocuparse solamente de la transferencia del saber, del conocimiento, de las prácticas sociales, de la transmisión a través de la historia, de la memoria, por lo tanto, o también nos debemos preocupar de la trascendencia de esas experiencias sociales que han sido ignoradas a través de la historia. Reconocer, por lo tanto, la ecología de saberes. El conocimiento no está en la torre de marfil de la academia, por más que vengamos de ella, pero esa ecología de saberes apela también al conocimiento docto, académico, científico, a descolonizarse, a abrirse a la pluralidad de saberes, a reconocer las emergencias y resistencias que ocurren en los territorios como interrogantes insatisfechas respecto del conocimiento y de la acción política. Estimular la coproducción de nuevas narrativas y memorias desde los territorios y comunidades diversas, que apelen justamente a la construcción de otro sentido común, de un sentido de comunidad, especialmente para hacer frente a esa subjetividad neoliberal de la que vamos a hablar también. Potenciar devenires transformadores desde una comunicación de la liberación, como diría el boliviano Luis Ramiro Beltrán, totalmente fallecido hace un tiempo, comunicación de la liberación y el cambio social, mediante itinerarios vitales, mancomunidades y redes descentradas que apelen también, y este es un elemento también constituyente, a cómo generamos tecnologías apropiadas a partir justamente de las reformas constitucionales que permitan a las comunidades también sus sistemas de comunicación. Dos grandes pensadores, pensadores desde el, dos grandes pensadores desde el sur, que nos interrogan sobre los epistemicidios, sobre la muerte de los saberes, sobre la extinción de determinados saberes, y que tiene que ver justamente con Paulo Freire, José Boaventura de Sousa Santos, que nos hablan y deconstruyen esas matrices coloniales instaladas en el imaginario colectivo que determinan nuestra percepción del mundo. Voy a avanzar un poquito más para que nos dé tiempo justamente a pensar algunos otros elementos, pero sí que poner en el centro a ese ecosistema comunicacional que nos ha venido heredado de esas estructuras coloniales y extractivistas de los saberes territoriales, y que están teñidas normalmente cuando se habla de la participación comunicacional, están teñidas por una capacitación instrumental y por una alfabetización secundaria acrítica que proponen los medios de comunicación a la medida de un sujeto flexible, siempre en curso, ahistórico, sin memoria colectiva y lo que denominaremos el empresario de sí. Bueno, quisiera, como queda poco tiempo, quisiera entrar justamente hacia el buen vivir, buena parte de los procesos instituyentes de América Latina que estamos viviendo y muy ligados a nuestros pueblos imaginarios, nos plantean justamente la necesidad de tener en cuenta las cosmovisiones particulares que surgen de nuestras primeras naciones, los pueblos originarios, el Sumac Kasai, la Sumac Umaña, el Fumemongue, y que tiene que ver con un proceso en curso, situado y en contexto para la comunicación respecto de la convivencia armónica entre seres humanos y naturaleza, donde los temas de la reciprocidad, la dignidad de todos los seres vivos, es un elemento central.
reconocer la conciencia y los derechos del Añuque Mapu, y no solo del ser humano en este diálogo de saberes, diálogo entre lo material y lo espiritual de la vida, posicionando la ética del saber y de la relación que tiene que ver con los sentidos, la construcción de sentidos, la subjetividad, la corporalidad, las vivencias, el reconocimiento de los mitos y la espiritualidad, también como parte de las estéticas y de la creatividad de nuestros pueblos originarios, los valores humanos de la amistad, la alianza, la confianza, la cooperación, el intercambio y las redes creadoras de conocimiento, de construcción, por lo tanto, de común unidad y de riqueza. La comunicación para el buen vivir, como se ha estado normando en algunas constituciones, como la ecuatoriana, la boliviana, tiene que ver con el reconocimiento de sus espacios simbólicos de resistencia y liberación de las industrias culturales, de la industrialización, por lo tanto, de la cultura, de la educación, y que tiene que ver justamente también con establecer una crítica en las relaciones de poder y las dominaciones de clase, de género, de sexualidad, de etnia, etc. Descolonización también epistémica de la cosmovisión moderna esencialista para abrirnos a las epistemologías del sur, y que tiene que ver justamente con el reconocimiento de la memoria biocultural de los pueblos, de una cultura de la sostenibilidad, de la ecología de saberes de los pueblos y sus territorios, de la cooperación horizontal, y una crítica al desarrollo para entrar al postdesarrollo, poniendo límites ecosistémicos que imponen la naturaleza, en el sentido de vivir bien con menos, un derecho a la comunicación que reclama, por lo tanto, de democratización al acceso, a la producción, a la transmisión e intercambio de experiencias desde los movimientos sociales y al desarrollo de espacios comunes, superando prejuicios, racismo, desigualdades, asimetrías. Y solamente como un regalo para cerrar, dejarles con una propuesta de Adalid Contreras, un boliviano también, discípulo de Luis Ramiro Beltrán, el gran maestro, y que basado precisamente en esa cosmovisión altiplánica, nos plantea la necesidad de instalar la comunicación para el buen vivir desde la perspectiva de de los saberes, del saber soñar, saber escuchar, saber vivir en armonía, saber compartir. Muchas gracias.